Profe. Solo necesito que alguien me confirme si se puede ver la presentación. Sí, profe. Se puede. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Sí, profe, Iniciamos sí se mira todo entonces. bien. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero calculamos velocidades? En esta ocasión vamos a calcular aceleración, pero antes pues vamos a hacer un repaso sobre cómo calcular velocidades. Y aquí en la imagen tenemos 4 carritos. El primero, cuando el carrito está estacionado, se considera que su tiempo es 0 y su velocidad es 0, pero se le aplica una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aplicamos esta ecuación de la velocidad final, donde dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces tenemos que cuando el tiempo es de 1 segundo, ¿por qué la velocidad final es 5 metros por segundo? Lo vamos a verificar por medio de esta ecuación. Dice que velocidad final es igual a velocidad inicial, como estaba estacionado, velocidad inicial es 0, ponemos 0, más la aceleración, y la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. Anotamos 5 metros por segundo al cuadrado que multiplica el tiempo. Como estamos calculando para este carrito donde su tiempo es 1 segundo, tenemos para tiempo 1 segundo. 1 por 5 es 5, más 0 sigue siendo 5. Entonces, por eso es que aquí su velocidad es de 5 metros por segundo. Luego, cuando el tiempo es de 2 segundos, aplicamos la misma ecuación. Velocidad inicial es 0. Le sumamos el producto de la aceleración por el tiempo. La aceleración es constante, es de 5 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, y el tiempo en este caso es de 2 segundos. Entonces, tiempo 2 por 5 es 10, más 0 sigue siendo 10 metros por segundo. Por eso aquí cuando el tiempo es de 2 segundos, su velocidad es de 10 metros por segundo. Y en el último carrito, cuando el tiempo es de 5 segundos, aplicamos la misma ecuación. Tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso son 5 segundos. Entonces 5 por 5, 25 metros por segundo. Y aquí tenemos la velocidad. Cuando el tiempo es 5 segundos, su velocidad es 25 metros por segundo. Eso solo es un repaso para lo que vimos la semana pasada. Ahora nos vamos a enfocar a la aceleración. Dice que la aceleración lo vamos a representar con una letra A minúscula. Se dice que un objeto acelera cuando varía su velocidad. La aceleración puede ser positiva como también puede ser negativa. Es positiva cuando el móvil aumenta su velocidad y es negativa cuando el móvil disminuye su velocidad. ¿Cuándo disminuye? Cuando frena, ¿verdad? A la aceleración negativa también se le conoce como desaceleración. Dice desaceleración, se dice que un objeto desacelera cuando su rapidez disminuye. Esto sucede cuando la velocidad y la aceleración se encuentran en direcciones opuestas. Por ejemplo, que el auto se dirige para la izquierda, la desaceleración se dirige para la derecha y viceversa. Aquí les muestro una imagen que está siendo desacelerado por medio de un paracaídas. Velocidad. Se le llama velocidad al desplazamiento recorrido en un tiempo determinado. Esta es una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme,
donde dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que es lo que aquí les digo, ¿verdad? Se le llama velocidad al desplazamiento recorrido. Desplazamiento es la distancia recorrida en un tiempo determinado, sobre tiempo. Ahora tenemos las ecuaciones. Vean, aquí tenemos 5 ecuaciones. Cada ecuación tiene 4 parámetros. Por ejemplo, esta primera ecuación tiene a la distancia, que es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2, todo eso multiplicado por el tiempo. Los parámetros que aquí tenemos es distancia, velocidad inicial, velocidad final y tiempo. O sea, tenemos 4. Aquí tenemos una ecuación, pero si despejamos la velocidad inicial, tendríamos otra ecuación. Si despejamos la velocidad final, sería otra. Si despejamos el tiempo, sería otra. O sea que aquí en la primera podemos tener 4 ecuaciones. Por el número de parámetros es el número de ecuaciones. Aquí en la segunda ecuación también tenemos velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, si despejamos la velocidad inicial, tenemos otra ecuación. Si despejamos la aceleración, es otra ecuación. Si despejamos el tiempo, es otra. Tenemos 4 parámetros. 1, 2, 3, 4. O sea que despejando cada uno de ellos, tendríamos otras 4 ecuaciones. Aquí tenemos 4, ya serían 8. Veamos la tercera ecuación. Tiene un parámetro, 2, 3, la aceleración 4, el tiempo ya no porque ya lo contamos acá, o sea que tiene 4 parámetros, también serían otras 4 ecuaciones, en esta otra, aceleración, distancia, velocidad final, velocidad inicial. Si se dan cuenta, todas las ecuaciones tienen 4 parámetros, son 5 ecuaciones, multiplicado por 4, con estas 5 podríamos tener 20 ecuaciones. Ahora veamos sistemas de unidades. Tenemos el sistema internacional, que lo abreviamos con SI. Tenemos el sistema usual en Estados Unidos, también conocido como sistema inglés. Y luego tenemos las dimensionales o unidades de medida. Las dimensionales o unidades de medida. Para el sistema internacional, SI. Sistema internacional SI. La distancia se mide en metros. La velocidad para el sistema internacional se mide en metros por segundos. La aceleración en metros por segundo al cuadrado. El tiempo en segundos. Ahora, para el sistema inglés, tenemos que la distancia se da en pies, ft, la velocidad en pies por segundos y la aceleración en pies por segundo al cuadrado. El tiempo es la única unidad de medida o dimensional que tienen en común los dos sistemas, porque tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés es el segundo para el tiempo. Determinando aceleración. Los siguientes problemas tienen como finalidad enseñanza-aprendizaje de cómo determinar la aceleración. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo número 1, un auto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo en 2 minutos. ¿Cuál es su aceleración y qué tan lejos llegará? Esto lo vamos a resolver en la pizarra. Y ahí estamos. Primero tenemos las ecuaciones, que es lo que teníamos también en una
diapositiva. Tenemos la de distancia, tenemos 3 aquí despejadas. La velocidad final, tenemos esta otra donde es 2 veces la aceleración por la distancia igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. El ejemplo 1 es el que les había mostrado. Dice, un auto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo en 2 minutos. Las preguntas, ¿cuál es su aceleración y qué tan lejos llegará? Bueno, para resolver, lo primero que debemos hacer es determinar los datos que nos presenta el problema. Tenemos que, entre los datos, cuando dice que incrementa uniformemente su velocidad de 20, esta es velocidad de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo. Esta es otra velocidad. Pero la primera velocidad siempre la llamamos velocidad inicial. Entonces escribimos velocidad inicial igual a 20 metros por segundo. La segunda velocidad que encontramos es la velocidad final, y velocidad final es igual a 40 metros por segundo. En 2 minutos, como hablamos de minutos, esto representa tiempo, y el tiempo es de 2 minutos. Ahora, anotamos las incógnitas. Dice, ¿cuál es su aceleración? Esa sería la primera incógnita, aceleración. Luego dice, ¿qué tan lejos llegarán? O sea que está en un punto, recorre y llega a otro punto. Lo que aquí hay es una distancia. Entonces, aquí cuando dice qué tan lejos llegará, nos pregunta la distancia que va a recorrer. Tenemos entonces 2 velocidades, el tiempo. Tenemos 2 incógnitas, aceleración y distancia. Por el momento vamos a trabajar para determinar la aceleración. Vean las dimensionales para las velocidades. Tenemos metros por segundo, pero el tiempo está en minutos. Entonces, esta unidad de tiempo no coincide con la unidad para la velocidad, que está en segundos, metros por segundo. Necesitamos convertir este tiempo de minutos a segundos. Como sabemos que un minuto tiene 60 segundos, multiplicamos 60 por 2, son 120. Entonces el tiempo es de 120 segundos. Vamos a trabajar con esta velocidad inicial, esta velocidad final y con este tiempo. Este no, porque les decía que está en minutos, me interesa que esté en segundos. Ahora sí, veamos. Tenemos 2 velocidades, el tiempo y aceleración. Busquemos una ecuación entre las 5 que tenemos arriba que nos pueda servir para determinar la aceleración. Tomemos en cuenta que tenemos 2 velocidades. Aquí tenemos 2 velocidades, tenemos el tiempo y la aceleración. Entonces, copiamos esa ecuación, donde dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Como lo que nos interesa es la aceleración, entonces despejamos para la aceleración. Y hacemos lo siguiente. Velocidad final. La velocidad inicial aquí es positivo. Al moverlo del lado derecho para el lado izquierdo, se convierte en negativo. Eso es igual a la aceleración por el tiempo. Necesito dejar solo
a la aceleración al lado derecho de la igualdad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración. El tiempo, como está multiplicando, al moverlo pasa a dividir. Ahora ya tengo la ecuación que voy a utilizar. Entonces escribo aceleración igual velocidad final. Velocidad final es de 40 metros por segundo menos velocidad inicial. Velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Todo esto es dividido dentro del tiempo, y el tiempo que vamos a utilizar es el de segundos y son 120. Ahora, hacemos la resta de arriba. 40 menos 20 es 20 metros por segundo dividido 120 segundos. Entonces, aceleración es igual. 20 dividido 120, eso da 0.17 metros segundo por segundo cuadrado. Vamos a hacer aquí a un ladito el análisis dimensional. En el numerador tenemos metros por segundo y en el denominador tenemos solo segundos. Le ponemos un 1 al segundo y multiplicamos producto de extremos. M por 1 es M, S por S, S al cuadrado. Es por eso que la dimensional para la aceleración es metro por segundo al cuadrado. Entonces hemos determinado la aceleración del auto, que es de 0.17 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Ninguna. Entonces continuamos. Ahora vamos a determinar la distancia. Para la distancia vamos a utilizar ahorita como ya tenemos 4 datos, porque tenemos uno más, que sería la de aceleración, de 0.17 metros por segundo al cuadrado. Tenemos 4 datos, es más fácil encontrar una ecuación. Pero vamos a hacer de cuenta que no conocemos la aceleración, que solo conocemos las dos velocidades, el tiempo y necesitamos la distancia. Entonces la ecuación que vamos a utilizar sería una que no tenga aceleración. Esta tiene aceleración y no tiene distancia, no nos serviría. Esta tiene aceleración y tiene distancia, pero como les decía, vamos a omitir ese dato como que no lo tuviéramos. Entonces vamos a utilizar esta, donde dice que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 multiplicado por el tiempo. Vamos a sustituir. Tenemos que para la distancia es igual a velocidad inicial 20 metros por segundo más velocidad final 40 metros por segundo dividido 2 por el tiempo, y el tiempo es el de segundos y son 120 segundos.
Vamos a continuar. Aquí al lado derecho. Tenemos que la distancia es igual a 20 más 40 es igual a 60 metros por segundo dividido 2 por el tiempo, que son 120 segundos. Entonces, distancia 60 dividido 2 es 30 metros por segundo por 120 segundos. Distancia es igual. 30 por 120 son 3600. Ahora aquí vamos a hacer el análisis dimensional. Tenemos metros por segundo que multiplica a segundo. Metro por segundo, metro segundo, sobre, le ponemos un 1, es segundo por 1, es segundo. Segundo que multiplica y segundo que divide, lo cancelamos y nos queda únicamente metros. Por lo tanto, aquí son metros. Entonces, ¿qué tan lejos llegará? A 3600 metros. ¿Alguna duda, jóvenes? Mientras ustedes copian, voy a anotar otro problema. Profe, no alcanzó a ver muy bien el análisis dimensional. Lo voy a hacer un poquito más grande. Les decía, Gracias. tenemos metros por segundos. Ahora sí. Sí, Gracias. Metros por segundos por segundo. Entonces multiplicamos por segundo. Como es una multiplicación de fracciones, se resuelve recto. Metro por segundo sería metro segundo. A este segundo le ponemos un 1 y multiplicamos segundo por 1 es segundo. Ahora, tenemos segundo que multiplica y segundo que divide. Lo cancelamos. ¿Y qué es lo que nos queda? Solo metro.
Vamos a ver el siguiente problema. Dice, un camión que viaja a 60 millas por hora frena hasta detenerse por completo en un tramo de 180 pies. ¿Cuál fue la aceleración? Entonces, lo primero que hacemos es determinar los datos. Entre los datos tenemos que viaja a 60 millas por hora. Esta es su velocidad. Y como es la primera velocidad, sería velocidad inicial 60 millas por hora. Dice que frena hasta detenerse. Esta partecita nos da a entender que su velocidad final es 0. Frena hasta detenerse por completo en un tramo de 180 pies. Esta es la distancia de frenado. Distancia entonces 180 pies. Ahora, la incógnita es la aceleración. Vamos a buscar la ecuación que necesitamos para resolver este problema. Tenemos dos velocidades, tenemos la distancia y necesitamos aceleración. Vamos a utilizar esta que tenemos aquí arriba. La copiamos. Dos veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pero tomemos en cuenta que aquí la distancia está en pies y la velocidad está en millas. Entonces necesitamos convertir la velocidad a pies por segundo. Vamos a hacer esa conversión donde la velocidad inicial es igual a 60 millas por hora por. Una milla tiene 1609 metros. Cancelamos millas. Ahora vamos con metros. Un metro tiene 3.28 pies. Cancelamos metros. Y ahora ya tenemos lo que queremos, que son pies. Seguimos con el tiempo de hora a segundo. Como hora está escrito abajo, escribimos arriba. Una hora equivale a 3600 segundos. Cancelamos hora y nos han quedado segundos. Multiplicamos todos los valores que tenemos arriba y los dividimos por el de abajo. Entonces, 60 por 1609 por 3.28 es igual a 316.651. $651.2. Aquí son pies dividido 3600, porque como aquí tenemos 1 por 1, es 1 por 3600, son 3600 da 87.95 pies por segundo. Ese es el valor de la velocidad inicial que vamos a utilizar. Entonces tenemos esta ecuación. Necesitamos la aceleración, despejamos
tenemos aceleración igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia. Sustituimos y tenemos que aceleración es igual a velocidad final, sabemos que es 0 al cuadrado menos velocidad inicial, ya no van a ser 60 millas, sino que 87.95. Aunque esto aproximadamente podría ser 88 pies por segundo. Escribimos 88 pies por segundo elevado al cuadrado dividido 2 veces por la distancia, y la distancia es de 180 pies. Aceleración entonces, esto va a ser 0, cancelamos. 88 al cuadrado es igual a 7.744 pies cuadrados sobre segundos cuadrados, dividido 2 por 180, que es igual a 360 pies. Ahora, aceleración es igual menos 7.744 dividido 360 es igual a menos 21.51 pies. Aquí tenemos pies al cuadrado. Con este pies cancela al exponente y me quedan simplemente pies por segundo al cuadrado. Se dan cuenta que la aceleración que hemos obtenido es negativo. Eso se debe a que el camión fue desacelerando hasta que se detuvo. Entonces, por eso la aceleración es negativa. ¿Alguna duda, jóvenes? Por el momento todo claro, profe. Excelente. Estamos bien, profe, estamos bien. Todo correcto, profe. Ahí 100 al 100. Muy bien, entonces ya el tiempo se está agotando. Si ya no me da tiempo ponerle la diapositiva donde tienen los ejercicios a resolver, por favor lo revisan en la asignación número 4. Ahí se las voy a poner. Todavía no se vayan a desconectar, solo voy a tomar captura para la asistencia. No dijo whisky. Muy bien, ahí tienen los ejercicios, jóvenes, que van a realizar. Tienen solamente 3. El primero está dado en el sistema inglés. El segundo y el tercero está en el sistema internacional. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Les deseo un buen día y nos vemos en la siguiente clase.